El segundo bloque está destinado a los recursos para la digitalización del territorio y lo modera Miguel Ángel Martín, que es el responsable de innovación territorial del Smart City Cluster. Miguel Ángel. Un aplauso. Todo tuyo. Buenas tardes, casi ya. Muchas gracias. Antes de nada, agradecer a la organización poderme estar delante de vosotros hoy para moderar esta mesa en la que vamos a hablar de recursos para la digitalización del territorio. Tema súper interesante relacionado con el cargo que desarrollo dentro de Smart City Cluster, responsable de innovación territorial, esa unión entre el territorio, la innovación y cómo llevar esos recursos digitales dentro de nuestros territorios. Esta transformación y esta digitalización que debe ser motor de transformación. Comentaba el alcalde de Don Benito al comienzo de la inauguración de esta jornada que nadie puede quedar atrás dentro de esta transformación. Tenemos que ser todos desde empresas y desde instituciones capaces de llevar toda esta digitalización, recursos y mejoras que tenemos hasta dentro de nuestros territorios, ciudades y destinos. Para ello, hoy vamos a contar dentro de este debate que vamos a realizar finalmente entre dos personas, vamos a contar con Adolfo Borrero, presidente de la Comisión de Smart Cities de Ametic, y Arturo Rodríguez, director de Territorios Inteligentes de Red.es. Con ellos dos, desde una visión público-privada y con la conexión entre ambos, vamos a ver cómo la evolución de estos recursos digitales puede ayudar a esos territorios inteligentes en conseguir mejorar y utilizar esta digitalización no como fin, sino como medio para hacerlos más sostenibles, más gobernables y aumentar la calidad de sus ciudadanos y visitantes, poniendo a los mismos siempre como centro de las ciudades y de esta transformación. Doy paso, por tanto, para que me acompañen en esta mesa a don Adolfo Borrero y a don Arturo Rodríguez. Adolfo. Sí. Nos sentamos en el centro, ¿no? Sí. Arturo. Gracias. Bueno, como comentaba en la introducción, contamos con dos representantes claves para la digitalización de nuestros territorios, destinos y ciudades. Por una parte, con Red.es, Administración Pública, que ha dedicado tanto tiempo, esfuerzo y medios en este proceso de digitalización, y con Adolfo Borrero, presidente de la Comisión de Smart Cities de Ametic, desde la que se ha impulsado con gran fuerza y se sigue haciendo día a día esa colaboración público-privada para el desarrollo de estos territorios. Quería lanzar, sé que contamos con una presentación por parte de Red.es sobre la que vamos a ir versando, pero quería lanzar una primera pregunta de, bueno, ¿cómo encontramos o cómo denotaríamos, Adolfo, esta aparición de territorio inteligente? ¿En qué momento podemos empezar a hablar de este concepto de territorio inteligente que ya hemos normalizado dentro de una normativa? Pero estos mimbres, ¿cuándo opinas que se empiezan a crear o podemos hablar de ellos? Pues buenos días a todos y encantado, ¿no?, por recibir la invitación un año más, ¿no?, de estar en este magnífico foro y de nuevo pues felicitarlos, ¿no?, porque una 10ª edición de cualquier evento no se hace fácilmente, ¿no?, y que subsista en el tiempo ya es una magnífica noticia. Respecto a la pregunta que hace, te diré que en un principio, y me voy a remontar un poquito en el tiempo, y estamos hablando de hace unos 20 años más o menos, el término que se utilizaba no eran Smart Cities, era ciudades digitales. Ya hubo programas del Ministerio, en la época de Francisco Ros, de ciudades digitales en aquella época. Pero no, el concepto Smart vino un poquito más adelante de la mano de IBM, cuando aparecen los teléfonos inteligentes, ¿no? Y entonces se empiezan a acuñar los conceptos Smart y empieza, digamos, a poblarse de Smart todo, ¿no? Smart Energy, Smart Water, Smart, bueno, todo.
Los primeros proyectos fueron de ciudades grandes que se podían permitir el hacer este tipo de proyectos. ¿Qué pasa? Pues que en ese proceso de digitalización de las administraciones y de sus servicios, ¿no?, hacia la ciudadanía, originalmente pues, eran pocos los servicios, ¿no?, que había. Fueron permeando, a su vez, dentro de las ciudades. Pero las ciudades pequeñas, y sobre todo el entorno rural, en aquellos años prácticamente no tenía digitalizado nada. Entonces podemos decir que empieza a aparecer con una iniciativa que fue, desde mi punto de vista, ¿no?, el proyecto que se hizo en Costa del Sol, que está también con fondos vuestros, en el que se alinearon pues, todos los municipios costeros, ¿no?, eran 12, 14 municipios, y entonces empieza ya a hablarse de territorio inteligente. Y en ese caso el factor asociativo era pues, que eran de litoral. Posteriormente, con las islas, y eso fue un par de años después, surgió el programa de Islas Inteligentes, en el que yo estuve bastante implicado desde AMETIC, en esa colaboración público-privada, que yo creo que hablaremos bastante de este tema, que me ha encantado además la presentación del alcalde de Jaraíz de la Vera a la hora de hablarnos, ¿no?, de estos proyectos de colaboración público-privada y ver además cómo eficienta la capacidad financiera de su ayuntamiento, ¿no?, mediante este tipo de modelos tan atractivos, ¿no? Entonces nosotros allí apoyamos, bueno, estuvimos en esta conversación que solemos hacer desde la asociación como un ente aglutinador de la industria digital, con la administración central en este caso, y surgió ese programa de Smart Island o de Islas Inteligentes, en la que 3 islas, fue un programa de 30 millones de euros en la que 3 islas acabaron comenzando a desarrollar diferentes tipos de digitalización. Y eso ha ido evolucionando. Nosotros, dentro de la Comisión de Smart City de AMETIC, tenemos un grupo dedicado, un grupo de trabajo dedicado específicamente a la cuestión territorial y sobre todo a los aspectos rurales, ¿no? Distinguiendo dentro de la digitalización la parte, digamos, productiva del sector primario, que la tenemos en un grupo de trabajo, digamos, de agrotech, no confundir con la digitalización de las pequeñas poblaciones y las diputaciones también que se ocupan de este aspecto territorial. Muchas gracias, Adolfo. Arturo, como comentaba Adolfo, hemos tenido una evolución desde grandes ciudades digitalizadas hasta llegar a este concepto de territorio inteligente. ¿Cuál ha sido el proceso que ha realizado Red.es? ¿Qué iniciativas, qué inversiones se han ido realizando en este proceso para ir acompañando tanto a estos proyectos de grandes ciudades, estas Smart Islands, y ahora en estos territorios más pequeños que quizá al final son los que más ayuda necesitan porque son con los que menos medios cuentan? Parsinos. Bueno, pues lo primero, buenos días nuevamente. Muchas gracias a CDTIC, a Junta de Extremadura y a la organización por la invitación a participar en este evento. Y bueno, para comentar la pregunta de Miguel Ángel, sí que me gustaría traer una pequeña presentación con unos datos, a ver si soy capaz, sí, que va un poco en línea de lo que estaba comentando también Adolfo, que Adolfo, bueno, por la perspectiva que tiene es de la parte de... ¿No aparece atrás? Un momentito. Ah, la vemos aquí delante, aquí, pero no atrás. La presentación la podemos... no, esta no. Ya lo tenemos, Arturo. Sí, estaba comentando que, bueno, Adolfo desde la otra parte, ¿no?, de la espera de, oye, qué planes van a salir, qué convocatorias, cuándo las lanzáis. Bueno, pues sí que quería hacer un poco la vista atrás y ver durante estos 10 años cómo hemos ido evolucionando como país, diría yo. O sea, ya no es cuestión de qué ha lanzado Red.es o qué propuestas han puesto encima de la mesa, sino que yo creo que, en general, lo que hemos ido haciendo durante estos años es ir avanzando en la digitalización de ciudades y territorios y crear una industria muy potente alrededor de ella. Y aquí, bueno, en esta transparencia, lo que resumo es un poco pues, esas iniciativas que hemos puesto en marcha. En total han sido 200 millones de euros los que hemos puesto en ejecución. Ya sabéis que trabajamos siempre con financiación europea, con fondos FEDER.
Y bueno, pues lanzamos primero las 2 primeras convocatorias de ciudades inteligentes, que venían además de unos pilotos que habíamos hecho con 2 ciudades concretas, y vimos que por ahí bueno, pues sería interesante profundizar y alentar, ¿no?, la inversión y la ejecución de este tipo de proyectos. Y después de esas 2 convocatorias de ciudades, lanzamos también una de islas que había comentado antes Adolfo. En total, esa primera fase estaba alineada al plan de ciudades y estamos hablando en torno a los 100 millones de euros. A raíz de eso es cuando se produce la evolución hacia el territorio. En este caso, en el plan de territorios se ha centrado más, o se han incluido los territorios dentro de lo que es esa vertical de turismo, con una convocatoria que lanzamos de 70 millones de euros para los destinos turísticos inteligentes. Y también me quiero referir que yo creo que hablamos poco, pero luego lo comentaré también porque es un tema muy interesante, la iniciativa que lanzamos, la convocatoria para edificios inteligentes, de 30 millones, que bueno, luego comentaré un poco más en detalle. Pero bueno, esta es la foto de lo que hemos ido avanzando en estos 10 años. Y aquí, bueno, pues el objetivo que teníamos, lo he comentado antes también, ¿no?, el apoyar a las entidades locales, el fortalecer la industria y que luego, bueno, pues que lo que estamos poniendo en marcha se pueda replicar y se pueda reutilizar por otras entidades locales. Y además, sobre todo, también un tema muy importante es la interoperabilidad, ¿no?, de todo este tipo de soluciones. Y en este caso, bueno, pues yo creo que hemos contribuido a que precisamente la industria pueda crear soluciones tecnológicas maduras para que, bueno, dé servicio a este tipo de proyectos y que luego en un momento dado se pueda internacionalizar, ¿no?, que aquí, Adolfo, vosotros también habéis trabajado mucho en esa parte. Totalmente, vamos, ahí la verdad que ha sido fundamental, porque para que una empresa pueda llevar un proyecto fuera de España necesita tener referencias antes en España. Entonces, Red.es ahí ha contribuido muchísimo a generar referencias, que son las que al final, incluso pues en misiones inversas, ¿no?, como las que solemos hacer de Ametic en colaboración con el ICEX, traer a gente, sobre todo Iberoamérica, ¿no?, por las conexiones culturales que tenemos, y traerlos a ciudades donde vean la referencia, ¿no?, de las empresas que quieren internacionalizarse, ¿no? Y de ahí han salido muchísimas referencias muy interesantes de muchas de las empresas que constituyen lo que nosotros llamamos la industria digital española dentro de este gran ecosistema de las ciudades inteligentes, en la que evidentemente todos los programas de la Administración Central son, desde mi punto de vista, uno de los pilares, ¿no?, que constituyen el ecosistema. Desde Ametic, en ese sentido, Adolfo, actuáis dentro de la industria TIC como elemento tractor, justo, por ejemplo, con Red.es, con la Administración Pública, para que esos proyectos puedan ser realidad, esas empresas puedan saber en qué elementos de la digitalización se pueden ubicar y luego llevarlos fuera, como comentabas. Al final, la internacionalización debe ser un proceso para que estos proyectos que están funcionando dentro de nuestro territorio permitan no solo que nuestro producto sea exportable, sino que el producto de estas compañías sea exportable a otros países, y es algo que también realizáis desde la Comisión de Smart Cities de Ametic, ¿no? Sí, vamos, es una de las tareas. De hecho, hombre, en Ametic es que hay una, a nivel no de grupo de trabajo, sino de comisión, una comisión de internacionalización, que mantiene pues relaciones muy continuas con el ICEX, que es, digamos, el organismo que nos ayuda tanto a misiones directas, cuando vamos a ferias, ¿no? En el caso de ciudades inteligentes, pues, por ejemplo, Curitiba, ¿no? En la que tenemos presencia a través de nuestras empresas. Evidentemente, quien negocia, digamos, es Ametic, esa comisión de internacionalización, con el ICEX para crear paquetes de ayuda a la presencia, pues, para tener un stand, paquetes de viaje, etcétera, ¿no? Nosotros eso lo tenemos en el ADN dentro de la comisión, porque muchas de nuestras empresas, y bueno, y personalmente, ¿no?, me he dedicado mucho a temas de internacionalización hace años, que curiosamente ahora, como te comentaré, está como volviendo este tema de nuevo, en un ritmo, digamos, creciente, continuo, ¿no? Y, como decía antes, misiones inversas. También ahora mismo
hemos acabado un evento en el que colabora METIC, que es el Sun and Blue de Economía Azul, que por cierto, Extremadura es economía azul, porque tiene muchísimos kilómetros de costa de interior, o sea que tengamos en cuenta eso, porque les interesan todos los fondos que ahora mismo están poniéndose en juego en contexto de la economía azul. Y evidentemente, pues en esos eventos lo que traemos son clientes de fuera. Bueno, o sea, han venido la ciudad de Fortaleza, Mar del Plata. Hemos tenido un grupo muy curioso de Zanzíbar, que evidentemente siendo isla pues tenía mucha relación con esto. Entonces apoyamos este tipo de eventos, ¿no? Bueno, como eventos como el Green City de Málaga, donde también hay una fuerte componente de actuación, hay con el clúster también que tiene un protagonismo importante dentro de Green City. Bien, esta es un poco la actividad, ¿no?, que hacemos con las empresas, facilitando esa misión exportadora. Y luego decir que también el propio modelo español de ciudades inteligentes y de territorios inteligentes lo exportamos. Es decir, nosotros siempre hablamos de lo que es y intentamos que se repliquen pues, programas como los de Red.es en otros países, evidentemente, para que puedan financiar este tipo de proyectos. Y vamos, evidentemente, la industria, pero luego muy de la mano de la normalización de UNE. La UNE 178 que nos une de nuevo a todos, porque digamos ese es otro punto de contacto en el que nos vemos administración central, administraciones locales alrededor de las redes de ciudades, fundamentalmente la red española de ciudades inteligentes, la RECI, y la red de destinos turísticos inteligentes, en la cual pues, se siguen elaborando normas continuamente. Destacar aquí, y la que digamos en este caso tiene más sentido en este evento, que es la 178-601, enfocada precisamente a territorios inteligentes. Podemos hablar un poco, si queréis, luego de esta norma. Enlazando con lo que comentaba Adolfo de esa norma específica que se ha creado para territorios inteligentes. Arturo, ¿cómo habéis dado ese salto en Red.es de esa inversión, ayuda de ciudades inteligentes hacia territorios inteligentes? Y en esas convocatorias de territorio inteligente y destino turístico inteligente, si nos pudieras exponer algunos de los casos de éxitos que habéis tenido, algunos de los proyectos que han arrancado en estas últimas convocatorias. Sí, pues mira, justo en la presentación, bueno, la tengo aquí un poco de fondo para que podamos ir comentando cosas. Aquí tengo un punto que yo creo que es importante, que va alineado con lo que comentaba también Adolfo al principio, ¿no? Que el Plan Nacional de Ciudades fue la semilla, evidentemente, de lo que luego se transformó en territorios. Y fíjate la evolución que ha habido, que era lo que quería representar aquí en esta transparencia, porque en la primera convocatoria de ciudades inteligentes sí que se permitían agrupaciones de municipios. En este caso, Almendralejo de Badajoz se presentó, y también la Costa del Sol, que comentaba antes Adolfo. Y también en la segunda convocatoria, bueno, pues había alguna agrupación y ya empezaron a incluirse algunas diputaciones. El salto se dio a raíz de la convocatoria de Islas Inteligentes, en la cual participaron tres cabildos, el del Hierro, Fuerteventura y Mallorca. Y a raíz de eso vimos la necesidad de abrir lo que era el modelo para utilizarlo también en territorios. Y en la convocatoria de destinos ya hicimos esa apertura para que pudieran también introducirse pues, territorios de otra dimensión, como son Consell, mancomunidades y diputaciones. Y de hecho, en la convocatoria, un 41% de las iniciativas que se presentaron eran de este tipo de entidades locales. Con lo cual, bueno, pues ahí se aglutinaba también lo que era el concepto de territorio y lo que era el trabajo a desarrollar en cada uno de los municipios más pequeños, que a lo mejor no tienen esa posibilidad de desarrollar proyectos de este tamaño. Y la inversión, las iniciativas que se presentaron en ese momento, estamos hablando de en torno a 2,6 millones de euros, era lo que había de media. O sea, que son proyectos que son realmente grandes. Me refiero a los de diputaciones. Luego había desde proyectos que eran cerca de 300.000 euros aproximadamente, hasta 5 millones, que fue un poco el margen que hubo en la convocatoria, pero la media en la parte de territorios estamos hablando de esos 2,6 millones de euros. Y yo lo que también quería comentar a la línea de esto, pues un poco todas las claves del éxito, ¿no? que ha habido, porque
Como se comentaba antes en la presentación anterior, ya no estamos hablando como hace 10 años, que además tuve la suerte de estar aquí también en uno de los foros. Estábamos intentando encajar las piezas, estábamos intentando ver hacia dónde iba a ir todo, ¿no? De hecho, ha habido una evolución muy importante en las convocatorias que hemos ido lanzando a nivel de iniciativas. O sea, las iniciativas primeras que nos llegaban en la primera convocatoria de ciudades mezclaban conceptos, se mezclaban temas de administración electrónica, temas incluso no relacionados con tecnología, porque bueno, era toda una tecnología muy incipiente en la que faltaba madurar soluciones. Yo creo que a raíz de estas convocatorias sí que estamos ahora en un momento en el que las soluciones están mucho más maduras y para que cualquier municipio que quiera empezar un proyecto de digitalización lo tiene más sencillo porque tiene referencias. Entonces, al tener referencias es un punto fundamental para poder empezar este tipo de trabajos. Y lo que hay que buscar siempre aquí es, son proyectos que tienen una transversalidad importante en los municipios y hay distintas áreas involucradas, con lo cual es fundamental que haya un liderazgo desde alcaldía, desde presidencia de diputación, para que se puedan involucrar las distintas áreas y que esto sea un proyecto realmente que englobe a todas las áreas municipales, porque si no al final estamos hablando de distintos verticales que van a necesitar el trabajo de distintas áreas municipales que tienen que coordinarse y ponerse de acuerdo para volcar toda esa información en un único punto a partir del cual se va a poder construir, ¿vale? Si quieres, ya para la siguiente dejo un poco la parte más de tecnología y seguimos comentando. Sí, como comentabas, se ha evolucionado, estamos en una tecnología madura, tenemos los mimbres, tenemos la inversión disponible. Creo que muchas veces solo nos queda que esos territorios se crean capaces de poder hacer la evolución que tienen necesaria. Muchas veces se sienten pequeños, les gusta mucho trabajar con territorio pequeño, creo que a las 3 personas que estamos ahora mismo en esta mesa, pero muchas veces les cuesta crear esa estrategia. Y desde las entidades como las comisiones en las que preside Adolfo, ahí se les puede ayudar estratégicamente a poner esa tecnología al servicio y que puedan creer en esos proyectos, ¿no, Adolfo? Sí, y de hecho, vamos, lo hacemos continuamente mediante... lo hacemos normalmente en foros, o sea, creamos foros desde donde, digamos, nos llaman. Por ejemplo, los hemos hecho en Asturias, hicimos uno muy interesante en La Rioja, que reunimos como a 80 alcaldes de toda la región, ¿no? Entonces, intentamos, digamos, bajar, digamos, a tierra los mensajes, ¿no? Porque muchas veces por el tema tecnológico, y bueno, y esto estabas hablando, salvo gente ya, digamos, que tiene un cierto conocimiento, pues tienes que decirle, hablarle en plan de casos de uso, ¿no? Que digamos, una cosa que hablábamos anteriormente, o sea, porque al final esto está para resolver problemas, ¿no? O sea, y luego pues, hacer cosas más eficientes, hacerlas con menor coste o servicios que no existían, empezar a darlos, ¿no? Entonces, eso, contarlo es necesario y la cercanía, y evidentemente este es un evento también que en este sentido nos ayuda, ¿no? A transmitir toda esa, lo que estamos diciendo, ¿no? Que la tecnología está disponible, ¿no? Bueno, y los problemas están ahí encima de la mesa para ser resueltos. Entonces, ese diálogo entre el que aporta la solución, ¿no? Que es el sector tecnológico, en definitiva, la empresa, y la administración, ya sea a nivel autonómico, provincial o local, es fundamental para identificar claramente esos problemas y dar la solución al mismo, ¿no? Y como te digo, suele hacerse en foros, es lo más frecuente que tenemos desde AMETIC. Al final creo que tenemos un trabajo ahí, Adolfo, de, como decías, de aterrizar ese mensaje a tierra, tanto en la administración como en las empresas que pueden formar nuestros clústeres, asociaciones, para saber hacer llegar su tecnología a un territorio en el que a lo mejor tenemos que hablarle en unos conceptos más bajado a tierra el balón y poder buscar esa piedra que tenga en el zapato y solucionar. Arturo, estoy viendo en tu presentación toda la cantidad de soluciones que conforman estas soluciones digitales y recursos para la digitalización. Si quieres ponernos un poco en contexto de todo lo que se ha desarrollado,
para unir incluso dentro de esta plataforma inteligente de destinos encabezada por Segitur, y algunos ejemplos prácticos que se hayan desarrollado aquí dentro de Extremadura, que creo que traes alguno preparado también. Sí, pues mira, la tecnología, pues como veis un poco en esta nube, ¿no?, de palabras, hemos implantado tecnología de muy diversa índole. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando, inicialmente estaba comentando que eran en torno a 59, 60 proyectos los que hemos puesto en marcha, pero cada proyecto está desglosado entre 15 y 20 actuaciones. Estamos hablando de un número muy importante y muy alto de actuaciones y de tecnologías que se han implantado tanto en ciudades como en territorios. Entonces, esto simplemente es para que haya una pequeña visión, porque entrar en cada proyecto sería para tener una presentación de cada uno de ellos. Sí que he traído algunos ejemplos de cómo hemos ido pasando, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Cáceres, que estuvo en la segunda convocatoria, pues esos 15 componentes que luego se han ido trabajando y se han desarrollado. En la parte de destinos hemos trabajado con Plasencia, en el cual ya vemos que se implantaba esa plataforma en la cual se iba volcando información. Y pues en este caso, en la Diputación de Badajoz, que acabamos de finalizar, como comentaba antes Jaime, el proyecto que hemos hecho conjuntamente, pues ya veis que la extensión de todo el territorio en el que se sensoriza pues es totalmente diferente, y la gestión que hay que hacer, evidentemente, de toda esta infraestructura es totalmente diferente. Entonces, yo siempre digo que desde mi punto de vista y del camino que hayamos recorrido, hay 3 puntos fundamentales en este tipo de proyectos a nivel de tecnología. Por un lado está la plataforma en la que se va a aglutinar toda la información, las comunicaciones, que es un tema que hay que tener siempre muy presente cuando se va a hacer un despliegue de infraestructura de este tipo, y luego la sensorización. A partir de ella tenemos herramientas de software, y me quiero detener en esta porque es, yo creo, el esquema más sencillo de lo que hay en la presentación, pero es muy significativo porque yo creo que estamos ahora en un punto importante con respecto a la recopilación de información. Hemos dado un paso muy importante en recoger información de dispositivos, de sensores, de aplicaciones, de sistemas que se están recogiendo en una plataforma de ciudad. Ahí ya empezamos a tener cuadros de mando que hemos desarrollado dentro de esta convocatoria y que luego se han ido desarrollando en otros proyectos, tanto de red como de otro tipo de organismos que han estado involucrados. Y el siguiente paso que tenemos es ya empezar a explotar esa información con herramientas de inteligencia artificial, gemelo digital y otro tipo de tecnologías que nos van a permitir dar un paso más en la gestión del territorio, en este caso. Porque los datos empezamos a tenerlos. O sea, los datos hace 10 años estábamos planteando qué datos se podrían tener, cómo se podría hacer. Ahora ya estamos en una fase en la que, con toda esta transición que ha habido durante estos años, estamos en un momento bueno de recolección de datos. Entonces, esos datos ahora, el siguiente paso con las nuevas tecnologías que están llegando, tipo inteligencia artificial, repito, gemelo digital, etcétera, vamos a poder gestionar todavía mejor y tomar decisiones sobre nuestro territorio. Los cuadros de mando ya es algo que está operativo, pero sí que es verdad que el tema predictivo con inteligencia artificial se está desarrollando y cada vez se va a ver más, así como también los temas relacionados con gemelo digital, ¿no? Entonces yo creo que estamos en ese momento. Al final con la tecnología siempre nos pasa, ¿no?, que cuando estás llegando a una meta, pues resulta que la meta se desplaza 20 metros o 100 metros más adelante, ¿no? Y en este caso yo creo que estamos en una fase buena, en un buen momento, porque tenemos mucha información recopilada y vamos a poder, con otro tipo de tecnologías, empezar a explotarla, ¿no? Entonces, este es el recorrido que yo creo que hay que hacer. Creo que ahí se da el caso de que, como has comentado, de que hitos que parecían inalcanzables se convierten en alcanzables y vuelve a aparecer un nuevo hito inalcanzable al que no vamos a ser capaces de llegar. Me gustaría que pusieras algún ejemplo, Adolfo, de territorio inteligente llevado a islas, que sé que es un tema que has trabajado en profundidad y que me gustaría que los pusieras con los presentes. Sí, vamos, es a nivel, no es a nivel asociativo, es como consultor, ¿no? Porque es el caso del Cabildo Insular de la isla de La Palma, aunque no fueron con fondos del programa Red.E, fueron con fondos FDCAN, pero fue un proyecto pionero porque comenzó hace 11 años. Hace 11 años estábamos trabajando y, curiosamente, hoy día es una isla, digamos, muy sensorizada. O sea, ahora mismo tiene muchísimos diferentes casos de uso resueltos, ¿no? Pero me gustaría centrarme precisamente en uno que, además, en eso sí estamos trabajando en Ametic. Hemos constituido recientemente un grupo para
digamos, prepararnos digitalmente ante catástrofes como el tema de la Dana. Se están volcando las empresas de Ametic en este grupo de trabajo. Ahora insistiré un poco más sobre ese tema. Y en la isla de La Palma, precisamente, era un sistema de alerta temprana con diferentes tipos de sensores, porque allí había problemas precisamente en la caldera de Taburiente de inundaciones, ¿no? Y de vez en cuando pues, han muerto excursionistas, ¿no? Que andaban dentro de la caldera y no se les podía avisar. Entonces, con una serie de sensores en diferentes puntos de la caldera y sistemas de comunicación se ha podido detectar. Pero uno de los temas, curiosamente, que ya se preveía era contra erupciones volcánicas. Es decir, evidentemente contra una erupción no puedes hacer nada, pero sí puedes alertar a la población. El sistema estuvo operando durante toda la crisis de la isla de La Palma y evidentemente se pudo avisar a tiempo. Eso se complementó luego posteriormente con los sensores de algunos gases, ¿no? que estaban emanando. Ya habéis visto, ¿no? Que había poblaciones que no podían volver porque todavía seguía emanando la isla. Son proyectos que ya ves que hoy día podríamos rescatarlos precisamente para prever lo que ha pasado en Valencia, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Ahí hay tecnología, estamos viendo muchos sistemas que o no existían, o fallaron, o no estaban claramente, sistemas de inspección también con drones para ver el estado de los cauces, los famosos sistemas de información de cuencas hidrológicas, los SAIS. Recuerdo hace 30 años desarrollando el SAI de la cuenca del Guadalquivir. Cosas que existen, de nuevo volvemos a lo de siempre. La tecnología está ahí. Quizás esto sea un problema que nos haya sobrevenido, ¿no? Y nos ha desbordado a todos, ¿no? Pero hay que aprender de todo esto y poner todo este tipo de sistemas de información sensórica, comunicaciones más resilientes, que no se rompan porque tengan diferentes puntos, etcétera, ¿no? Estos son problemas que la tecnología y las empresas nuestras, ¿no? Saben resolver. La cuestión es poner encima de la mesa el problema y los recursos, evidentemente, para poder implementar las soluciones. Siguiendo el hilo conductor, has dicho que la tecnología está ahí, hemos hecho una evolución desde el inicio de cómo hemos ido madurando, puede ser un pasado, estamos en un presente. ¿Qué viene después, Arturo? ¿Cuáles son los nuevos proyectos que desde Red.es se van a potenciar? Pues en esa línea son dos los temas que quiero comentar. Por un lado, en el momento en el que estamos, como comentaba, bastante avanzado a nivel de desarrollo de soluciones Smart. Hemos lanzado o hemos creado una herramienta en Red.es, se llama InfoCity, con la que vamos a medir dos aspectos. Por un lado, queremos medir el grado de avance de cada una de las ciudades con respecto a lo que es las soluciones Smart. Y por otro, queremos evaluar el impacto, de tal forma que en una única herramienta a la que vamos a dar acceso a las ciudades puedan tener esa información y visualizar exactamente en qué punto están dentro del ecosistema Smart, con una serie de indicadores. Aquí se han seleccionado 65 ciudades, 65 entidades locales, porque también hay diputaciones. Y bueno, pues básicamente lo que se ha hecho es recopilar información a nivel de indicadores y se va a plantear ya en una herramienta para que todos los que hayan participado tengan acceso a esa información y puedan ver exactamente en qué puntos tienen que reforzar las nuevas inversiones que vayan a hacer. Con lo cual yo creo que va a ser una solución muy interesante para ver precisamente dónde están los gaps de cada una de estas entidades y también a nivel global que nosotros podamos ver incluso en qué actuaciones vemos que tenemos que hacer énfasis de cara a nuevas convocatorias. Y luego, por otro lado, el segundo tema que quería comentar, que ya habréis oído hablar de él, es del espacio de datos de inteligencia urbana, EDINT. Este es una subvención que directamente
hemos dado a la Federación Española de Municipios y Provincias. El modelo de trabajo es un poco diferente al que llevamos habitualmente y aquí son cerca de 13 millones los que se han puesto al servicio de la Federación Española de Municipios, que va a ser la que va a desarrollar 3 casos de uso concretos y va a crear ese ecosistema de datos de tal forma que los ayuntamientos puedan empezar a interactuar con la información que ya tienen. Inicialmente se ha planteado con 12 ayuntamientos y un número también 36 empresas privadas que van a estar colaborando en el proyecto, pero bueno, que esto es un poco al hilo de lo que comentaba antes, ¿no? Ya tenemos recogida información, ya empezamos a tener información disponible en los distintos municipios y ahora el siguiente paso es empezar a compartir. Entonces, en este caso, EDIND es un proyecto que lo que va a permitir es eso, es compartir esa información y a partir de ahí, bueno, generar nuevas oportunidades de negocio y también de decisiones dentro de los municipios. Perdóname, Sí. ¿no? EDIN, que es un proyecto tremendamente interesante, ¿no? Y aquí también decir que cuenta con precedentes, ¿no? de espacios de datos. Me vuelvo a la normalización, ¿no? Porque los espacios de datos, una de las bebe de los datos, evidentemente, pero los datos de cierta manera, o sea, los datos que respondan a la normalización. Entonces, en España estamos muy avanzados en el sector turístico, existe la norma de semántica de los datos del turismo, de manera que eso genera una interoperabilidad. Eso significa que si tú vas a ese espacio de datos, que normalmente son bases de datos federadas, es decir, que no es un repositorio centralizado, sino que está disperso, si alguien quiere acceder a esos datos con aplicaciones, si están normalizados los datos, digamos, la aplicación lo bebe directamente. Y esto es una cuestión fundamental que también en colaboración con la FEMP, con la que Ametic mantiene un acuerdo desde la Comisión de Smart City, les estamos, digamos, apoyando y asesorando en este sentido para que se construyan en los verticales que finalmente se han decidido construir dentro de la EDIN. Justo te iba a comentar, Adolfo, dentro de esta iniciativa del espacio de datos para inteligencia urbana, aquí tenemos que hacer, dentro de esta colaboración público-privada, animar siempre a nuestras empresas a que colaboren dentro de estas iniciativas. Muchas veces son reticentes a compartir datos tanto de administración, desde pequeños territorios como de las empresas, pero al final con esa normalización de datos, como comentabas, creo que es base para el crecimiento de todos y no tenemos que tener miedo en esa colaboración, ¿no? Vamos a ver, el problema es cuando vas a una entidad privada y le dices que comparta sus datos, te vas a preguntar ¿y qué gano yo compartiendo mis datos, ¿no? O sea, y hay un ejemplo que me gusta mucho en el sector turístico, concretamente en el segmento hotelero, lo que son los sistemas PMS, sí, que digamos el ERP hotelero, para que nos entendamos, se ha logrado una compartición de datos. Pero ¿por qué gana un hotel al informar del número de huéspedes, incluso de las tarifas, datos ya económicos, ¿no? Porque el sistema que se ha montado, que se empezó montándose en el Levante precisamente, y luego en Andalucía también se ha hecho a través de Turismo de Andalucía, es revertir, digamos, esa información competitiva al hotel. Entonces, digamos, es un toma y daca, ¿no? O sea, tú me estás dando información, pero yo te estoy dando inteligencia, con lo cual tú te puedes adaptar al precio más adecuado, pues, para conseguir maximizar el rendimiento, ¿no? Tienen que ser así. Y en EDIN va a pasar lo mismo. Es decir, las empresas que entren a colaborar allí tienen que ver un retorno. Si no se logra ese punto de retorno, es muy difícil que la gente quiera colaborar dando sus datos. Sí, bueno, al final es un camino creo que hay que recorrer también, ¿no? Ahora mismo los datos están ahí, se está trabajando en distintos espacios de datos sectoriales, hay una inversión también importante por parte del Ministerio en otros tipos de, no solo ya en lo que es el espacio de datos de inteligencia urbana, sino en otros sectores. Y lo que vamos a ir viendo por el camino es precisamente luego cómo, bueno, el gobierno del dato, cómo todo esto se puede monetizar, cómo no.
en fin, buenas prácticas, en fin. Yo creo que ahora sí que tenemos un panorama que va a ser interesante con respecto a la información que se ha ido generando y que se empieza a compartir. Quizá nos queda un trabajo ahí de evangelización, de enseñar, como decía Adolfo, de qué rédito podemos obtener cada uno a la hora de compartir esos datos para que no haya esa reticencia de, yo doy, ¿qué recibo a cambio? Que suele ser la pregunta y, lograr ese marco colaborativo público-privado. Bueno, pues para finalizar, solo podía agradecer el tiempo que hemos compartido. Creo que ha sido un diálogo muy interesante en la conexión público-privada y, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy y gracias a todo el equipo organizador del foro. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti.